hoy vamos a entrar ya al segmento Versos de Vida. El verso que vamos a poder ver el día de hoy lo vamos a encontrar en Jeremías 29:11, que nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a analizar su contexto, entrar un poco a su exégesis y aplicarlo a nuestra vida. En su contexto general. Contexto general, el autor es el profeta Jeremías. Destinatarios, los judíos que fueron exiliados. El contexto de Jeremías 29 fue escrito como una carta del profeta Jeremías desde Jerusalén a los judíos exiliados en Babilonia bajo el mando de Nabucodonosor. Estos exiliados, hermanos, habían sido exiliados de su tierra por causa de su desobediencia. Entonces, ¿quiénes eran estos judíos exiliados y cuál fue su desobediencia? Bueno, los judíos exiliados eran principalmente personas de Judá que habían sido deportadas a Babilonia luego de la primera invasión en el año 605 a.C. y más intensamente en el año 597 a.C. Estos exiliados habían pertenecido en su mayoría a clases dirigentes, como los sacerdotes, artesanos y algunos nobles. Pero ¿qué desobediencia hicieron ellos para poder llevarlos o haber tenido como consecuencia el exilio? La primera desobediencia que tuvieron fue la idolatría persistente. El pecado más grave del pueblo de Judá fue abandonar a Jehová y rendir culto a ídolos, a menudo con prácticas paganas. Esto fue una violación directa del primer mandamiento. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20 del 3 al 5. Parte de su desobediencia también fue la desobediencia a la ley de Dios. Durante años Judá había desobedecido a los mandamientos que el Señor le había dado. No hacían justicia, oprimían al pobre, al huérfano y a la viuda y sobre todo practicaban inmoralidad. Estas desobediencias acerca de la ley del Señor lo encontramos en Jeremías, versos antes de lo que hemos visto en el capítulo 7:5 y también en el 25:4 al 7. La tercera desobediencia, flor de lis y hermanos que nos escuchan, el rechazo a los profetas verdaderos. Dios envió profetas como Jeremías para advertir al pueblo, pero no le escucharon. Jeremías 25:4 y 5, ahí nos habla. En cambio, preferían a los falsos profetas, que les decían que todo iba a estar bien, que no habría juicio ni exilio. Y a veces somos parte de ese grupo, ¿no? Que queremos solo que nos digan, no va a pasar nada si tú has hecho esto, porque Dios te ama y tanta cosa. Entonces hay que tener cuidado, porque esto es una desobediencia, cuando solamente queremos recibir lo bueno del Señor, olvidando que Él también castiga con juicio el pecado. Pero también parte de la desobediencia de estos que fueron exiliados fueron las alianzas humanas en lugar de confiar en el Señor. El pueblo y sus reyes buscaban alianzas políticas en Egipto y con otras naciones. ¿Para qué? Para defenderse contra Babilonia, pero en lugar de confiar en el Señor buscaron esas alianzas políticas y no funcionó. Y Jeremías lo dice muy claro en el capítulo 2, 18 y el 37. No confiaron en la dirección de Dios. Entonces, en este contexto, muchos falsos profetas decían, pronto volverán a Judá. Pero Jeremías, hablando de parte de Dios, les dice que el exilio duraría 70 años y que deben asentarse, construir, sembrar, casarse, orar por el bienestar de la ciudad donde están, porque allí los ha llevado Dios con propósito. Entonces, amados hermanos, se dan cuenta en el contexto en donde se está manejando este versículo. Quizás a veces lo hemos usado también como una declaración, como el de Filipenses 4:13, pero hoy estamos conociendo que ellos fueron exiliados a causa de su desobediencia. Ahora sí, vamos a la interpretación verso a verso. La frase 1 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Significa que aunque el pueblo pensaba que Dios ya lo había olvidado, Él seguía pensando en ellos con su propósito eterno. Dios afirma que Él tiene el control y sabe lo que estaba haciendo con su pueblo. Así el pueblo no lo entendía porque ellos estaban convencidos de su pecado, por lo tanto creyeron ya que el Señor los había abandonado. Pero como dice Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y la siguiente frase que sigue este texto es pensamientos de paz y no de mal. Esto significa que a pesar del castigo, el propósito final de Dios es la restauración.
no la destrucción. La paz significa shalom, en hebreo implica plenitud, bienestar, comunión con Dios. Y una cita adicional podemos encontrar en Lamentaciones 3:32 al 33. Aunque aflige, también se compadece. Ese es nuestro Dios. Amén. Entonces, como mi esposo lo menciona, ellos estaban siendo productos de su desobediencia, estaban siendo castigados, exiliados a causa de su desobediencia, pero los pensamientos del Señor era de paz para ellos. La frase continúa diciendo, para daros el fin que esperáis. El fin es el cumplimiento del plan de Dios y no solamente el deseo humano. En hebreo se nos dice que esta frase, el fin que esperáis, puede traducirse a un futuro lleno de esperanza. O sea, les estaba dando esperanza y también les está recordando que no era una promesa inmediata, como muchos profetas falsos les habían dicho. Sí, no va a pasar esto. No era una promesa inmediata, sino a largo plazo, después del proceso que tenían que pasar a causa de su desobediencia. Pero finalmente, entonces, ¿qué podemos entender con este versículo de Jeremías 29:11? El significado correcto de este contexto que acabamos de comentarles, queridos hermanos, a pesar de todo esto, Dios le da una esperanza. Aunque están en Babilonia por su desobediencia, Dios no los ha abandonado. En Jeremías 29:11 es una promesa de restauración futuro que va a pasar más adelante. Después de 70 años de exilio, Jeremías 29:10. Dios les asegura que su plan sigue siendo bueno. Quiere restaurarlos y darles un futuro con esperanza. Amén. Entonces captemos muy bien este versículo. Hoy el verso de vida es Jeremías 29:11, explicando un poco el contexto. Por desobedientes fueron exiliados, pero el Señor les promete una restauración futura. Pero ¿cómo aplicamos lo que hemos aprendido? Primero, Dios sigue teniendo el control, aunque no entendamos lo que pasa. Aunque todo parezca en contra, Dios está obrando algo más profundo, a pesar de lo que no lo podamos ver. Quizás podemos decir, no, ya si yo pasé por esto, me equivoqué en esto, estoy pagando por mis consecuencias, ya de aquí no hay nada más. No, Dios sigue teniendo el control. Y podemos ver un ejemplo bíblico más en la palabra cuando José en Egipto fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente, pero todo formaba parte del plan del Señor. Génesis 50:20 dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Entonces Dios sigue en control, solamente hay que venir delante de Él. Número 2, ¿cómo más aplicamos lo que hoy hemos aprendido? La segunda aplicación dice, no confundas tus planes con los de Dios. A veces Dios permite el dolor para enseñarte, para limpiarte o detenerte antes de cumplir su propósito en ti. Un ejemplo actual, personas que reclaman, Jeremías 29:11, esperando éxito inmediato, sin considerar que Dios prioriza la transformación antes que la solución. Claro, es como decíamos, ¿no? El verso aplicado la semana pasada, a veces lo declaramos, Señor, tus pensamientos son de bien y no de mal, ¿no? Y queremos un éxito así, en un chasquido de dedos, pero no es así. Al Señor lo que le importa corregir en nuestra vida es lo malo que quizás nos ha llevado a estar en ese proceso. Él quiere transformarnos, por eso no confunda los planes que Dios tiene para su vida con sus propios planes, que quizás usted dice, no, si yo declaro Jeremías 29:11, bueno, voy a tener éxito así inmediato porque Él piensa bien para mí, y no es así. Número 3, la esperanza de Dios no es rápida, pero sí es segura. La promesa de Dios no es instantánea. A veces estamos acostumbrados a querer todo rápido, pero si perseveras, verás su fidelidad. Un ejemplo bíblico, ya lo estamos viendo aquí. El pueblo tuvo que esperar ¿cuántos años? 70 años para volver. ¿Y Abraham cuánto tiempo esperó por un hijo? 25 años. Entonces, Hebreos es muy claro al decir esto, porque os es necesaria la paciencia. Entonces, a veces necesitamos desarrollar la paciencia teniendo la esperanza de que el Señor aún nos va a poder ayudar a poder salir de donde estamos. ¿Por qué? Porque la esperanza del Señor es segura. Y finalmente esta cuarta aplicación, Dios no ha terminado contigo. Si te sientes quebrado, disciplinado, olvidado,
o incluso estás lejos, Jeremías 29:11 es para ti. No como una fórmula mágica, sino como un recordatorio de que Dios tiene planes, incluso cuando estás en el exilio espiritual. Amén. Entonces, deja que el Señor transforme tu vida, pasa por ese proceso y sobre todo cuando pases, glorifica a Dios. Amén, porque eso es lo que se esperó de estos exiliados, ¿no? Que se transformen su manera de ser para que el Señor pueda cumplir su plan con ellos. Entonces, el Señor no quiere que seamos quizás o que sigamos viviendo exiliados espiritualmente, sino que reconozcamos que nuestra vida le pertenece al Señor y debemos vivir como Él lo desea. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué podemos concluir en esta tarde del versículo analizado en este momento? Jeremías 29:11 no es una promesa genérica para cualquier situación difícil, sino una declaración de esperanza en medio del juicio. Claro, esperanza en medio del juicio. El pueblo de Judá estaba exiliado, hermanos, en Babilonia como castigo. Esto queremos que entiendan, como castigo de su desobediencia, idolatría y rechazo a la palabra de Dios. Pero aún así, Dios en su misericordia les envió este mensaje que hemos estado leyendo toda la tarde. No los había desechado ni tampoco los había olvidado. Sobre todo, este versículo muestra que la fidelidad de Dios trasciende nuestra infidelidad, trasciende sus pecados, nuestros pecados. El Señor es fiel. Aunque ellos cosechaban, estos personajes exiliados estaban cosechando las consecuencias de sus malas decisiones, Dios seguía teniendo pensamientos de paz, pensamientos de restauración para su pueblo. Prometió traerlos de vuelta aún después de 70 años. El castigo por el pecado no es el final de la historia. Si hay arrepentimiento, su gracia es mayor que nuestro error.